Bueno, nos acercamos a las 4 de la tarde y yo voy a hacer vamos a hacer un estudio previo al final. Me toca rendir en una hora, así que lo que vamos a hacer es hablar para que nuestro estudiante pueda aprobar, digamos. Vamos a ver lo que es la lingüística como una ciencia. ¿Por qué la lingüística es una ciencia? Es la pregunta principal de todo el eje de esta cognición, esta, de esta problemática que nos estamos replanteando ahora. Problemática no, sino una consigna que tenemos en nuestra mente para poder aplicar todos nuestros conocimientos volcados al audio que estamos por mandar. Eh, lo que vamos a decir de la ciencia, de la lingüística, porque el título es El lenguaje y la ciencia, lingüística y gramática. La ciencia del lenguaje. No es la ciencia del lenguaje, sino el lenguaje y la ciencia. ¿Cómo interpretamos ese lenguaje? Que es la principal forma de expresarse para poder comunicarnos, para poder expresar eh, nuestras formas de expresar, nuestras formas de aplicar ese lenguaje para eh, para nuestro sistema que es la lengua y cómo lo manifestamos a través el habla. Lo que trataremos de hacer es encasillar por qué la lingüística es una ciencia con todas las ciencias, las teorías, todo lo que es teórico, todas las interpretaciones, porque lo fundamental de la ciencia es que hay muchas teorías, muchos fundamentos, muchas interpretaciones para estudiar, y la mayoría son lingüistas conocidos, la mayoría son lingüistas conocidos, lo que hace que... ¿Por qué la lingüística es una ciencia? Porque la lengua, como es un sistema como un sistema de signos, el lenguaje es el principal motor. Y lo que hace la ciencia es estudiar ese lenguaje como, tal cual como está escrito, como está históricamente funcionando, para crear o para moldear ese lenguaje. Moldear ese lenguaje utilizado científicamente o no, de forma científica o no. Lo que hace que la lengua, tal cual, es un sistema de signos, y lo repetí para aclararlo, el lenguaje lo que hace es, como es nuestra capacidad, eh, obviamente es empírico porque es algo que sale de la experiencia, que sale de nuestra experiencia como hablantes, como comunidad, eh, como comunicadores, como emisores y como receptores. Eh, el lenguaje es una capacidad nuestra de poder comunicar nuestras expresiones, nuestras ideas, y eso es lo que dice Sapir en cierto punto, pero dice que es puramente humano, y eso destruye toda la construcción de la idea de que el lenguaje no es solamente humano, sino que también es animal. Humano es nuestra concepción de que somos humanos eh, por naturaleza, pero somos animales también. Y por lo tanto, la ciencia que estudia el lenguaje, estudia con el lenguaje y para otro lenguaje más científico. Eso es lo que podemos afirmar. Y lo que sí es que como de esa experiencia toma de la experiencia la lengua descriptiva, la lengua descriptiva, el lenguaje descriptivo, la lingüística, mejor dicho, descriptiva, toma
del lenguaje ya comunicado, el lenguaje ya puesto, expuesto para poder estudiarlo. Y para irnos a las teorías, tenemos muchas teorías para poder comprender esta ciencia del lenguaje. Yo voy a lo que sería el- los autores que refuta Lyons, y yo quiero refutar algunas partes que me resultaron interesantes para poder tomar. Eh, por ejemplo, la de Sapir, la teoría de Sapir, que el lenguaje es puramente humano y no instintivo, que comunica ideas, emociones y deseos. Y acá yo refuto que no es solamente humano, sino que es algo que también conllevan los animales. Y no solamente son emociones y deseos, sino que es algo que puede ser instintivo, obviamente, porque tenemos cierto lenguaje, ciertas propiedades del lenguaje eh, que la tienen los animales, y otras propiedades de señal, digamos. Pero después las propiedades de producción, de algo que nos lleva a la construcción de nuestra propia complejidad, esa no la tienen los animales. Por lo tanto, la teoría es que sí se comunican ideas, emociones y deseos, pero eh, no es solamente humano. Y bueno, la de Bloch y Trager dice que la lengua es un sistema de símbolos producidos por el cual coopera un grupo social. Y acá yo quiero eh, reclamar que la idea de símbolo es abstracto. No sé si es un error de traducción o es algo que puso Lyons, o es algo que el mismo autor, los mismos autores, los lingüistas dijeron en su estudio, de que los símbolos producidos son la parte que es el foco de estudio. Para mí el símbolo queda muy corto porque no es amplio, sino que está encerrado en una abstracción, es abstracto. El, y es una parte del signo. Y el signo, en un sistema de signos, el signo es algo más amplio, es la amplitud del signo mismo, y por eso quise remarcar eso, que el símbolo es algo abstracto, interpretativo, mientras que el signo es concreto. Y sí, es concreto y puede ser interpretativo porque dependiendo cómo se recibe esos signos. Por lo tanto, vamos a la teoría de Hall, que lo toma como una institución humana, el mismo lenguaje. Y acá en lo que me hace como analogía es como las instituciones trabajan el mismo lenguaje, cómo las trabajan, cómo crean esas reglas, esas restricciones para crear lenguaje específico, porque se trata de lenguaje, no de lengua, es el tema. Se trata de lenguaje y no de lengua. Cómo hay aparatos ideológicos que construyen ese lenguaje, porque obviamente hay una especie de represión. eh, por eso Althusser dice que hay aparatos represivos del Estado, pero hay una especie de represión hacia el mismo lenguaje. Y eso lo describe como una institución humana por eso, porque hay una fuerza estatal o institucional que controla el mismo lenguaje. Y por eso
Y es por eso que Hall lo dice que es institucional, porque, porque, sí, por eso, porque es puramente humano y nada más. Y acá podemos ponernos de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, porque obviamente los animales también tienen eh, cierta, cierto uso del lenguaje, eh, pero esa definición lo que trae es después cómo manejamos el lenguaje. Después, para otras definiciones, elijo la de Chomsky, que es el mismo lenguaje o la lengua como un conjunto finito de oraciones, cada una finita en longitud y cada finita de tiempo. Eh, pero Chomsky lo que dice del lenguaje que es biologicista, es algo natural, instintivo, es algo que viene incorporado en nuestro ser. Por lo tanto, lo de Saussure vamos a remarcar en 5 minutos que lo de Saussure está centrado en el sistema de signos, que es la lengua. Eh, pone como jerarquiza el lenguaje sobre la lengua y el habla. El, si hacemos corchetes, el lenguaje está primero, después está la lengua y el habla en los mismos corchetes. Y después está en otro corchete está el concepto y la imagen acústica, que sería después el significado del significante. La lengua es arbitraria, como dijimos. Lo que hace es que hay un acuerdo social entre una comunidad de hablantes, tal cual. Hay comunidades de hablantes del español, hay comunidades de hablantes de otro idioma, inglés, francés, italiano. Son comunidades de hablantes porque no son minorías, sino que son comunidades eh, que tienen cierto, cierto prestigio en cuanto cierto prestigio en cuanto al idioma. Eh, Suena raro eso, pero eh, es, es como se pronuncia ante el idioma. Prestigio también cuando una comunidad de científicos usan el vocabulario científico, eso se llama prestigio. Prestigio, prestigio científico. Eh, y bueno, del habla, que es una manifestación individual, la parole como dice Saussure. Bueno, el habla es un canal vocal, es un canal, tal cual dice Jacobson después en la teoría, que vamos a remarcar más adelante. Eh, por lo tanto, lo que lo que tomo de una paradoja de la inmutabilidad y la mutabilidad, una paradoja o no, eso está en su interpretación. Lo que hay son dos corrientes de mutabilidad, lo inmutable y lo mutable, corrientes de mutabilidad, porque algo que se muta y lo que se niega a mutarse. Eh, la inmutabilidad es cuando la lengua se resiste, se toma como un concepto, como una herencia de la propia lengua, una herencia que se toma muchos años resistiéndose, mientras que la mutabilidad es otra cosa, que es cuando hay una innovación de la misma lengua y esa lengua es aceptada por una comunidad de hablantes. Por lo tanto, eso sin ejemplificar quedó muy claro. Queda muy claro que eso depende de cómo se lo toma socialmente la parte social y no lo individual. Porque lo individual no puede cambiar la lengua, no se puede cambiar por uno mismo la lengua, ya tal cual como está construida. Sino que es algo que viene socialmente eh, no incorporado, sino que viene convencionalmente, viene convencionalmente puedo decirlo como adverbio, convencionalmente aceptable.
Y bueno, para cerrar, no, para cerrar no. Eh, Vamos con el esquema de Roman Jakobson, que es el esquema de la comunicación. De la comunicación, lo que podemos decir es que hay un emisor, un receptor, un mensaje, un código, eh, un canal y un contexto. Por lo tanto, el emisor tiene una función expresiva que expresa sus ideas, sus emociones y deseos, tipo Sapir, como dijo Sapir, pero también su conocimiento, que eso más adelante se ve en el esquema de Bruciani que complementa esto. Está el mensaje, que tiene una función poética, está el receptor, que tiene una función apelativa, el, el código, que tiene una función metalingüística, cómo construye las bases del mismo código a través del mismo código. Eh, Está la función fática del canal, la función fática del canal, que viene, no sé de dónde viene la palabra, pero es fática. La función referencial del contexto, que hace referencia a un lugar, a un tiempo, a una condición del propio paratexto, el intertexto de intertextualidad en lo que sería literalmente una situación. Eh, y bueno, con el esquema de Brocchioni lo que se agrega se agrega la competencia lingüística y paralingüística. La competencia lingüística es cuando tiene un dominio de la propia lengua, dominio de la lengua. Eh, en la competencia paralingüística el dominio no es, sino que es referenciado la comunicación no verbal, la seña, los gestos, todo posible. Y bueno, está la competencia ideológica y cultural, el dominio que tenemos de nuestras propias creencias, de nuestros valores, de nuestros conocimientos generales. Ideas y valores están ideología y creencias también. Y los conocimientos generales vienen de la cultura. ¿Qué cultura tenemos cada vez que podemos emplear nuestro propio conocimiento a, al conocimiento general, al conocimiento público, a lo que es particularmente el conocimiento general? Perdón. Y bueno, me olvidé de Casado Fresnillo y Escándalo Vidal, pero no tenemos tiempo. Eso ya lo expliqué muchas veces en otros videos. Así que lo dejo acá.